SER Podcast. Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llevas las fiestas? ¿Sobrevives? Bueno, más o menos, En pie, que no es poco. saltando de cena en cena, como los monos de Baobab en Baobab. Aún quedan un par de paradas, ánimo con ello. Venga. Oye, más allá del poema que cada lunes nos dejas como recomendación y que lo harás al final de este espacio, antes de cerrar esta ventana de los libros, hoy vamos a dedicar todo el espacio, o casi todo el espacio, luego tendremos el concurso de relatos, final del mes de diciembre, a la poesía. Iba a decir hoy vamos a hablar con un poeta, pero bueno, en realidad hoy vamos a hablar con dos poetas. Yo que soy cinturón negro en pesimismo. Aquel monstruoso niño yace muerto. Vi cómo le explotaba en la cabeza. Muchacho de ojos grises, turbios nácares, no sé tu nombre. Es 2007 y estoy ante tu cuerpo. Tus manos frías agonizan rápido. Se comban tus latidos, pulsaciones ligeras. Ladran perros en la esquina. Y vos tratás de hablar, decirme algo, porque sé que en el fondo preferías vivir tu juventud. Y ahora no. Ahora polvo y aire agonizas frente a mí. Yo que tengo 7 años te estoy viendo jodido, dando a luz a un soturno poema que se rompe. Quisiera, muchachito. Yo quisiera sacarme las pupilas, reventarme la parte del cerebro donde guardo tus últimos suspiros. Que esto que te escribo fuera anécdota y no tu muerte sádica, cristalizada en mi memoria frágil. A veces me pregunto qué buscabas, qué pútrida senda lóbrega seguías con un andar tan puro. Te veo agonizando, muchachito, océano sangriento, fantasma mercenario. Te enterrarán en la taberna célebre del desengaño eterno. Tu pandilla te llora y yo te inmortalizo, hermano. Germán Solís, que no te he saludado. Buenas tardes. Rafa, muy buenas tardes. Subdirector de la Escuela de Escritores. Hoy prepárate para hablar de poesía y de poemas, más allá de los relatos. Vamos a ver, porque tengo que confesar una cosa. Lo que pasa es que ahora me da un palo terrible. No que tengas vergüenza. No soy un gran lector de poesía. Me temo que no eres el único. Bueno, este poema que acabamos de escuchar se llama Niños de la Ira. Está incluido en un poemario que se ha publicado hace apenas unas semanas en la editorial Espasa. Lleva por título Cara de Crimen y es el quinto poemario de William González, poeta de 25 años, nicaragüense, criado en Madrid. William, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. 25 o 24, ¿no? 25. 25. Bueno, no os aparentar. Bueno, este poema que acabamos de escuchar se lo dedicas al pandillero que falleció ante tus ojos. Es el germen de todo este poemario, Cara de Crimen. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recuerdas de ese momento? Fue duro. Es un... Cara de Crimen, realmente yo quería que fuese mi primer poemario, fíjate. Es algo que tenía ahí desde niño, es decir, mi familia fundó una de las pandillas más mortíferas de Managua, los Sumi, mi familia paterna. Entonces yo estaba destinado a ser un Sumi más, es decir, yo no estaba destinado a ser poeta. E incluso dentro de mi familia se comentaba que William iba a ser un Sumi más. Entonces es algo que llevaba toda mi vida, esa imagen de un chico pandillero. Eran 3 pandillas principales, las Torres, los Sumi que estaban en el medio y luego en la otra zona estaban los de la Reinaga. Entonces cuando los de la Reinaga y las Torres se peleaban lo hacían en mi barrio y ahí se cometían unas atrocidades muy grandes. Entonces la primera vez que veo cómo asesinan a un chaval joven de unos 14-15 años es en 2007. Básicamente la puerta de mi casa queda entreabierta y un niño curioso se acerca a la puerta y veo como un pandillero le deja caer a otro un hormigón en la cabeza y no solamente eso, sino que luego lo apuñaló. Por si no bastaba, lo apuñaló. Y claro, yo vi esa escena y la carré toda mi vida. Es difícil imaginarse el salto de ver de ser testigo de esa violencia a la poesía, porque claro, dices que te pilló esa parte de la violencia pandillera en Nicaragua. La violencia siempre estaba presente en la calle
¿Eso te hizo ser alguien muy observador? ¿De ahí viene, de esa capacidad de observación, viene lo de ser poeta? ¿Sin esa realidad que viviste de niño, que observabas de niño, crees que no habrías sido poeta? Yo creo que sí, realmente viene de la observación. Es decir, había muchísimos estímulos en el barrio, muchísimos estímulos. Pero hay una contraposición bastante grande. Por los González, la parte de mi familia paterna era el infierno absoluto. Sin embargo, por la parte de mi madre, los Guevara, era bastante curioso porque habían un respeto mínimo hacia la literatura. Ellos no eran grandes lectores, nunca han sido grandes lectores, entonces el respeto era a través de unas gavetas amarillas, unos armarios amarillentos que había en casa de mi abuela, una casa muy pobre, muy humilde, en el barrio San Luis Sur, en Managua. Entonces ahí se amontonaban unas antologías de Rubén Darío, estaban ahí Claribel Alegría, Ernesto Cardenal. Entonces yo hojeaba esos libros y me crecí leyendo a Rubén Darío, por ejemplo, que no lo entendiese. Entonces de ahí parte, de esa semilla literaria que hay en la casa de mi abuela y también de la observación, ambas. Yo estaba destinado a ser un sumi, a matar gente, comerciar con droga, a recorrer las plazas de los parques con bolsitas de crack en los bolsillos. Yo estaba destinado a ser un sumi, a deformar mi ansiosa juventud, a esconderme debajo de manjoles con olor a rata muerta, a hueso humano tierno y calcinado. Yo estaba destinado a ser un sumi, a beber el veneno de tiniebla, a rezar por la inmensidad maligna, a disparar al pájaro de vidrio que da dulzura con su canto al mundo. Yo estaba destinado a ser un sumi, a convertirme en un biznero ingrato, a taladrar la realidad del mísero, ser partícipe de matanzas fúnebres. Yo estaba destinado a ser un sumi. Mi madre lo evitó vistiendo mi niñez con libros, poemarios y novelas. Yo estaba destinado a ser un sumi. Mi madre lo evitó. Tu madre lo evitó, como dices, vistiendo tu niñez con libros, poemarios y novelas. Desde Nicaragua, si hubieras seguido viviendo en Nicaragua, ¿crees que hubiera sido posible escribir de todo esto, de lo que escribes ahora? Es complicado. La verdad que he estado reflexionando con el feedback de este mes del libro y no solamente ha hecho reflexionar a mi familia, sino también al barrio entero. Es decir, cuando yo di una entrevista a Radio Nacional y describo la escena esta del chico que deja, todo el barrio automáticamente, a pesar de la censura y que no quieren que se relacionen con mi nombre por el tema que estoy censurado en Nicaragua por Ortega, se pusieron a reflexionar y a hablar la gente de esa época, de ese 2007-2008 sangriento en el barrio. La verdad que no lo sé. Sí que es verdad que el destino de algunos de mis primos sí que estaba ligado y estuvo ligado siempre a los sumi, al mundo pandilleril, y otros más lejanos no se metieron a estos líos de la violencia. Lo que pasa que, claro, yo era González también. Es decir, la cercanía con mis primos, para mí, la casa de mis primos de los sumi era un paraíso. Ahí siempre había dinero. Claro, ellos pasaron de la violencia a comerciar con crack. Fueron de los primeros en vender crack en Managua. Entonces ahí había de todo. Es más, el casoplón que tenía en una calle donde todas las casas se caían a pedazos, era bastante cantoso. Entonces no lo sé, porque también tenía ahí a mi abuela que me protegía, a mis dos hermanas que en ese momento estaban también en Nicaragua. No tengo respuesta para eso. Pero está bien porque el libro, por una parte, es yo creo que el relato de una huida, ¿no? La huida de la violencia, la huida del destino que parecía estar escrito en la palma de la mano de William, de ser un pandillero más, y por otra parte de la imposibilidad de volver a un país que por otra parte estábamos hablando, y lo dice uno de los programas, un país que no existe, ¿no? Porque como sobre Nicaragua nadie da noticias, no sale en la prensa, ni siquiera Trump habla de Nicaragua, pues entonces los Ortega campan a su... Bueno, pues no sé qué decirte en este caso, ¿no? Campan a sus anchas, hacen lo que les da la gana ante la indiferencia del mundo entero. O sea que entre la huida y la imposibilidad de volver, tierra de nadie, ¿no? Efectivamente, no, y además vivimos en una Centroamérica más autoritaria y menos democrática actualmente. Es decir, tenemos, por ejemplo, en Nicaragua, que es la censura absoluta con Ortega, luego una dictadura naciente con Bukele, los compañeros periodistas del Faro, por ejemplo, ya exiliados, El Salvador, en Honduras, con unas elecciones fraudulentas. Entonces es ahí un Guatemala, con el poder ejecutivo ahí tambaleándose, con Arévalo que hace lo que puede. Entonces son tiempos bastante duros. Oye, siempre insistes en que lo tuyo no es la política, pero claro, te escuchamos hablar ahora y bueno, de alguna manera en tu poesía también hay
política. ¿Te planteas cuando escribes, no sé si algún tipo de límite para no caer en el activismo o en la propaganda? Mira, hay una cosa que recuerdo que he hablado mucho con Gioconda, y es el tema de una cosa es ser activista y otro estar comprometido literariamente y cívicamente. Yo soy un autor comprometido cívicamente, es decir, utilizar la poesía para hacer activismo, creo que no me gusta caer en ese terreno. Es más, cuando yo estaba escribiendo Cara de Crimen, por ejemplo, no quería caer en el tema este de los pobrecitos que viven en Centroamérica y que se matan entre ellos y tal. Entonces yo lo que hice fue volver a Centroamérica, observar, era como tratar de comprender cómo funcionaba la mente de un pandillero joven. La edad media de un pandillero en Centroamérica es de 19 años. Es decir, cuando tú te metes al mundo pandilleril, lo más probable es que vivas 19 añitos. Entonces yo quería sentarme con esa gente, tratar de comprenderlo. Entonces, en este caso, con Cara de Crimen, más que político, yo estoy en la rama de que toda literatura es política, por supuesto, pero es un trabajo más periodísticamente poético, te diría. Fíjate. Ahora hablaremos del periodismo. Bueno, de hecho hay una visita a la cárcel a una niña que empieza a merodear el mal, digámoslo así, a los 11 años, si no recuerdo mal, a los 12 ha robado no sé qué, a los 14 ha cuchillado a no sé quién, a los 16 ha degollado a un policía y está en la cárcel con 40 años de condena, ¿no? Sí, es una escalada. Si no recuerdo mal, vamos. Sí, la Kika es una historia bastante interesante, la de la Kika, que relato en ese poema que, fíjate, entró con 11 años al mundo pandilleril, luego su vida es de película porque conoce a un narco mexicano, y fíjate, lo duro de este trabajo es cómo consigues convencer a esta chica para que te dé una entrevista. Y es que su padre era nicaragüense. Entonces yo cogí el historial de esta mujer y vi que su padre lo habían matado por ajuste de cuentas y que su padre era nicaragüense. Entonces, a través de allí, utilizando un poco esa herencia de, mira, yo también soy de Nicaragua, y lo que le sorprendía a ella era que, pero es que tú eres periodista, pero lo quieres para un poemario. Para un poemario, y aquí la gente hace reportajes y tal. O sea, ¿qué ves en mí? Claro, no se creían que era realmente para un poemario. Esta mezcla, esta combinación de la poesía y el periodismo, ¿tú cómo te defines? ¿Como poeta o periodista? Porque hay que decir que también eres periodista y aquí has estudiado periodismo, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo utilizo la palabra, es decir, en formatos distintos, ¿no? Yo es que me considero un gran lector de poesía. Yo, por ejemplo, soy un mal lector de novela. Antes comentabas lo de leer poca poesía. De verdad, y Sergio me lo dice un montón, de ¿cuándo vas a escribir una novela? ¿Tienes ahí buenos temas? Sergio Ramírez, Sergio Ramírez. Sí. Sergio me lo comentaba, el tema este de ¿para cuándo una novela? Y yo, es que no me veo escribiendo una novela, es mucha exigencia. No. Sin embargo, te haces que a mí es lo que más me ha sorprendido, igual que a la presa que entrevistaste. O sea, haces un trabajo de documentación que podría ser el de un novelista o un periodista. 5 años fueron. Wow. 5 años. Es decir, la primera entrevista fue con 20 años en Tegucigalpa, me acuerdo. ¿Y tenías claro ya entonces que ese trabajo de documentación iba a acabar en un poemario y no en un reportaje y no en una novela? Siempre era para poemario, siempre lo tuve claro. Incluso luego compañeros periodistas también viendo el material y observando el material, un material de 5 años, entrevistas, audios. Da para 20 reportajes perfectamente. Bueno, yo diría que este Cara de Crimen de William me da mucho la razón. Recuerda que yo siempre digo que la primera condición para ser un buen poeta es ser un buen narrador. Los poemas tienen que contar cosas, tienen que transmitir una historia también, ¿no? Y en este libro está lleno de historias. Podría ser un libro de relatos también, ¿no? De cuentos, ya que tiramos por lo centroamericano, que se lleva muchísimo el cuento. Yo creo que podría ser perfectamente un libro de cuentos así, incisivos. Pero claro, trayendo la tradición nicaragüense, pues yo creo que el género estaba clarísimo. Pero fíjate, la capacidad de observar, ¿no?, que dice Benjamín, es algo en común quizá en el oficio del periodista y en el arte del poeta. No sé qué te dio más alegría, si el premio Espasa Poesía que te dieron con este poemario o, por ejemplo, que la Universidad de Harvard tuviera que rectificar. Voy a explicar esto. William desveló para el diario BBC un fraude literario de falsificaciones de manuscritos de Rubén Darío que afectó a universidades de Estados Unidos, entre ellas a la Universidad de Harvard, que tuvo que salir a rectificar. La verdad que darle a una estocada a Harvard para mí fue gratificante, porque ahora que yo que soy un hijo de la pública, de la universidad pública, ahora que lógicamente están pasando un mal momento, ¿no? La educación pública en general, pero fíjate que esos manuscritos pasaron antes por la Complutense. Y la Complutense, la gente que los vio, dijo que había cosas raras, que no querían comprar esos documentos, esos manuscritos de Darío. Sin embargo, a Harvard se la colaron.
Es decir, vendieron creo que fueron más de 900 manuscritos falsos a Harvard por un valor de $300.000. Y fíjate que todos los caminos nos llevan al dictador, a Ortega, porque luego nos dimos cuenta que la red de falsificaciones estaba vinculada precisamente al régimen de Daniel Ortega. Bueno, y probablemente la existencia de las maras también, ¿no? Porque no hay nadie que saque más ventaja de eso que una dictadura, ¿no? Así que clima de violencia, ambiente fácil de reprimir, disculpas para ejercer la violencia institucional, ¿no? Sí, con el tema de las pandillas, además en Nicaragua es bastante interesante el asunto, porque ellos hablaban en su momento de ser el país más seguro de Centroamérica con el tema de las maras, y es verdad, porque las maras no se llegaron a desarrollar del todo en Nicaragua, sin embargo en El Salvador, sí. en El Salvador sí, en Honduras también, y por ejemplo con Bukele ahora con su mega cárcel, muchos emigraron y se fueron a Honduras. Lo de Harvard está muy bien, pero vuelvo a la poesía y en concreto a este premio que se ha llevado Cara de Crimen, el premio Espasa es poesía. ¿Cómo te llevas tú con los concursos? Porque corrígeme si me equivoco, de tus 5 poemarios, 4 han tenido algún tipo de reconocimiento, algún premio. ¿Cómo es esa relación del poeta con los concursos? ¿En España es la única vía posible para sacar la cabeza? Claro, en mi caso ha sido una vía para poder publicar, la verdad, al no tener una editorial fija. Ahora sí que puedo tocar puertas y se me abren, porque ya, tienes un premio, te hacen un poquito de caso. Lo que pasa que, mira, fíjate, yo hablando con un joven en Centroamérica, le comentaba, porque me parecía curioso la distinción entre panoramas. Aquí se lleva mucho el tema de los premios porque es una vía para publicar. Y en Centroamérica veían a España como un sitio donde está plagado de premios. Es como esa piñata en la que le das un raquetazo o lo que sea y caen premios, ¿no? Y hacían como ese símil. La verdad que los premios te dan, sí, algo de visibilidad, que te hagan un poquito de caso, pero la poesía no es un concurso literario ni mucho menos. Es decir, si este poemario no hubiese salido con premio, yo creo que hubiese mantenido igual su calidad. Es decir, estuve 5 años pico pala, gastándome todos mis ahorros, viajando a Centroamérica, porque no, financiación de mi bolsillo, básicamente. Entonces yo creo que lo importante es eso, respetar la tradición, que es lo que le digo mucho a los chicos jóvenes, es importantísimo. Yo ahora, por ejemplo, no estoy escribiendo nada, llevo muchísimo tiempo sin escribir, desde que terminé Cara de Crimen. Yo he vuelto al Siglo de Oro, y que no me lo toquen, y estoy ahí metido en literatura clandestina del Siglo de Oro, que estoy maravillado con una antología que sacó Cátedra. Yo le di un premio a William. ¿Ah, sí? Claro, yo estaba en el jurado del premio Hiperión que le dimos y la verdad que no sabíamos nadie, no lo conocíamos nadie. ¿Este quién es, no? Sí, no teníamos ni la más remota idea, pero el libro nos gustó mucho, lo ganó con limpieza. Y lo digo para los que dicen siempre que los premios están dados. Claro, no sé eso está muy bien que lo cuentes, ¿no? Claro, tenía la más remota idea quién era el tal William González Guevara. El tal William. Que ahora, como dices, gracias a premios como el Hiperión, en el que estaba en el jurado Benjamín, se te están abriendo puertas. No sé si sigues teniendo en este momento de tu carrera alguien cerca que te dé una colleja como hacían tu madre y tus hermanas, ¿no? Para que no se te vaya la cabeza. Sí, mis amigos. Es decir, mi vida tengo la suerte de que no gira en torno al mundo literario ni periodístico incluso. Yo quedo con mis amigos del barrio. Es más, cuando presentamos, que lo presentaste tú además en la librería Alberti, mi amigo hizo el comentario de, pues yo pensé que iba a venir 5 personas, la verdad. O sea, estaba llena la librería Alberti. Y teníamos casa llena. Es decir, creo que es muy aterrizada. Además, en este poemario, que mis amigos eran conscientes de, tío, ten cuidado, que te vas a Centroamérica, a Honduras o a Guatemala, a una selva allí a entrevistar sicarios. Porque hace poco Bukele está haciendo un trabajo bastante interesante con el CECOT, y es triste porque lo único que tiene para vender es una cárcel llena de criminales. Y están llegando muchos youtubers españoles, y hace poco un youtuber español publicó un vídeo y lleva 3 días publicado y ya tiene más de 6 millones de reproducciones o 5 millones, y entrevistaba justamente a un marero. Y claro, y yo pensaba, hostia, es que yo hice esto, pero en la selva. O sea, yo he estado entrevistando a tíos, a sicarios en la selva, ¿sabes? Y por eso recomiendo mucho, ya que había mucho interés por ese tema, este poemario es bastante abierto, es bastante curioso de ver cómo funciona un poco la mente de un asesino, que en ese caso ya estaba en el CECOT, pero cómo funcionan desde fuera. De todas maneras, Rafa, decía el poeta Oden que cualquier éxito que pueda tener un poeta nunca es comparable al miedo que tiene de no poder escribir otro poema, que es lo que pasa siempre. Me llama la atención que diga William que lleva tiempo sin escribir. Tú nunca sabes cuándo el poema que has terminado va a ser el último. Y muchas veces en grandes escritores ha sido el último, no han vuelto a escribir nada más. Rimbaud, Gil de Viedma, tantos otros, ¿no? Fíjate que ese miedo lo tengo, Benjamín, ahora que lo has sacado. Benjamín, ¿no?
Sí, lo tengo, yo lo pienso y además lo hablo con mis amigos y tal. Es que, ¿qué hago ahora después de Cara de Crimen, de irme ahí de 5 años? Porque fueron 5 años, pico y pala. Y comentabas lo de las entrevistas de la primera en 2020, yo no sabía, yo ni siquiera tenía editorial. Es decir, mi primer libro lo publico en 2022. Pero aquí, claro, hay una semilla familiar que es el tema de las pandillas. Y yo tarde o temprano tenía que tocar ese tema. Pero fíjate, te vienes a España gracias al esfuerzo de tu madre, que viene años antes que tú, 3 años, ¿no? Y tú consigues venir aquí con 11 años, ¿no? Sí. Vas al colegio, en Carabanchel, un barrio de aquí de Madrid. ¿Cómo es la relación con tus amigos, estos que dices que vinieron a la presentación? Pocos chavales pueden decir con 20 años, no, mi amigo es poeta, ya ha ganado un concurso. La verdad que lo llevan bastante bien, además les hace gracia verme. Te siguen hablando a pesar de eso, ¿no? Sí, nada además. ¿Sabes qué pasa? Que fliparon cuando salí en Forbes. Porque la Forbes sacó una lista de grandes promesas centroamericanas y ponían ahí a un poeta, a William González, y ahí ya dijeron, hostia, pues esto igual va en serio, ¿sabes? Porque ya... Igual hay que tomarlo en serio. Porque ya lo decía la Forbes, pero fíjate que me aterrizan un montón. Y le he acercado la palabra poética a ellos, es decir... Eso te iba a preguntar, porque tú vienes en el poema anterior que leíamos y lo que has contado, ¿no? Tú de pequeño ya tenías acceso a esa poesía por medio de tu madre en casa de tu abuela, vienes a España con esa poesía ya metida ahí, leyendo Rubén desde muy pequeño, aunque no lo entendieras, que lo has dicho también. Y cuando llegas aquí al colegio, ¿cómo se enseña la poesía o cómo encaja la poesía que tú tienes en la mente con lo que te encuentras aquí en un colegio? Yo es que en el cole encontré a grandes profesores, que además les hago un homenaje en mi primer poemario, en Los Nadies, que vieron que yo era un friki de Rubén Darío. Entonces me enseñaron que había más cosas más allá de Rubén Darío. Estaban las Sin Sombrero, las mujeres de la generación del 27, que el Siglo de Oro tampoco lo había tocado mucho, Lorca, Alberti. Es decir, entonces descubrí que había algo más allá de Darío. Y a partir de ahí jugaron un papel fundamental en mi vida, porque me recomendaban cosas, hacíamos pequeños recitales, pequeñas batallas de trova y movidas así raras vinculadas a la literatura. Y también me ha servido un poco para... Yo tengo la suerte de que tengo bastante público joven. Es decir, tengo anécdotas bastante curiosas de esto de ir al Decathlon a comprarme unos pantalones cortos y que me empezaran a seguir 2 chicos jóvenes que sinceramente yo pensé que me iban a robar porque estábamos en un descampado. Y claro, me venían por detrás y al final, tío, tú eres William, el de Los Nadies y tal. Y nada, me comentaba un chico que su profesor de lengua y literatura... William, el de Los Nadies, que es tu primer poemario. Esto sí, o sea, una locura. Entonces, llegué, estamos y tal, me giré, digo, sí, y tal, soy yo, es que leí Narcopisos y tal. Y entonces me comentaba, esto fue en Orcasitas, además, que su madre estaba en un centro de desintoxicación. ¿Sabes? Y el poemario, que además toca el tema de la droga en Carabanchel, con el tema de los narcopisos y tal... le ayudó un montón a tratar de comprender varias cosas y que su profesor también les había enseñado, les había acercado ese tipo de poesía, además con Inmigrantes de Segunda también, que es mi 4º poemario, pues les había ayudado un poco a tratar de comprender la vida en el barrio. Toma, los nicaragüenses tienen ventaja porque empiezan por Rubén Darío. Que antes de Rubén Darío el español era un idioma de madera. Y Rubén Darío le metió liquidez, le metió el francés dentro, le metió el a Verlaine y fue un cambio extraordinario, ¿no? De ahí sale gran parte de la generación del 27, por ejemplo. Oye, ser tan joven, William, ¿te genera algún tipo de reacción o de sensación especial dentro del mundo de los poetas en España? ¿Eres una excepción? No, hay gente haciendo cosas muy interesantes en España. Mucha gente. Es decir, muchísima. Es más, yo os animo también a traer a más poetas jóvenes. Es decir, además lo tienes de todos los palos. Es decir, hay gente que hace poesía de largo aliento, gente más clásica. Hay una corriente social bastante guay también, una corriente cívica y comprometida, que es la que me gusta a mí. Y lo que pasa, yo creo que las redes han tenido mucho que ver. Las redes que iban a acabar con todo, por ejemplo, para la poesía han sido una gasolina maravillosa, porque se ha empezado a difundir, el poema viaja muy bien por la red. Mucho mejor que una novela, obviamente, ¿no? Y le ha venido muy bien a la poesía y a la aparición de gente muy joven, para que no todo sea catastrofismo y crítica a las redes, ¿no? ¿Tú cómo te llevas con las redes, William? Yo, bueno, no es que suba mis poemas ahí, subo las entrevistas y estas cosas, pero los utilizo a nivel personal, no es que sea un poeta de estos que suben sus poemas ahí. Que los hay también. Sí. Y que han ganado premios también. Claro. Sí, esos son lo bueno de las redes es que funcionan como un escaparate, ¿sabes? Entonces hay gente que hace divulgación poética de estos de ¿por qué es importante Rubén Darío en el mundo de la poesía? Estos son los 3 poemas más conocidos de Claribel Alegría y cosas así. Entonces, bueno, y que hoy en día a lo mejor un suplemento literario de un periódico tiene 20.000 lectores y un youtuber que recomienda libros tiene 500.000 suscriptores en su canal. Ojo con eso, ¿eh? Eso es un dato. Vamos a escuchar otro poema de este poemario.
El fúlgido disparo suena lejos, la bala cae cerca. El niño horrorizado ya no teme la realidad hostil en la que vive. Balaceras, pandillas, hurtos, muertes le han partido la infancia. La vida le ha quebrado su inocencia. Solo queda escribirlo y eso hago. El miedo disminuye si escribes lo que duele. Solo queda escribirlo y eso hago. El miedo disminuye si escribes lo que duele. Este se lo dedicas a, dices, tu yo de ayer. ¿Cómo te llevas, William, con tu yo de ayer? ¿Qué le dirías a tu yo de ayer? Pues le diría que lo ha hecho bastante bien. Y que, ¿sabes qué pasa? Que mi poesía tiene un trasfondo también de amor hacia mi madre. Es decir, mi madre es una mujer que llevaba una vida bastante cómoda en Nicaragua y que ella decide, uno de los motivos por los que decide dejar su país y todo lo que implica eso es para que su hijo no se convierta en un sicario, ¿sabes? Entonces el trasfondo de este libro y el amor se ve por todos lados, pero es un amor vinculado a una madre que se preocupa por su hijo y decide abandonar su patria, decide abandonar Nicaragua y es la oveja negra de la familia porque no se va al destino donde se habían ido todos sus hermanos, Estados Unidos. Nunca le gustó Estados Unidos, ni por el idioma, ni por el capitalismo salvaje. Entonces ella decide emigrar a España, llega a una España gélida donde no tiene a nadie. Y ella limpiando casas, que esa es otra, Inmigrantes de Segunda, que Benjamín lo leyó, es un homenaje a las empleadas del hogar. Es decir, yo cuando entro a una biblioteca, cuando entro a este sitio, pienso en las señoras de la limpieza, en las mujeres que limpian, la mayoría son mujeres que se dedican a este sector. Entonces me ha servido un poco para recapacitar, para tratar de amar más a mi madre, de verla aquí petrificada o inmortalizada en forma de poesía. Mira, mi madre, por ejemplo, hacía horas extras los fines de semana para comprarme un poemario. Es decir, iba a limpiar más casas para tratar de darme más cultura, más pan de la cultura tan importante en esos tiempos. Yo tengo un corazón loco que se enciende si lo toco y para ver de apagarlo siempre me cuesta un sofoco. Tengo un corazón tan loco, ay, y que vuela tan ligero que escapa cuando no quiero y aún lo que me pasa es poco. Vamos allá. Con este corazón loco de seguridad social, Benja, nos vas a hacer tu primera recomendación de la semana. Majareta. Majareta. No te lo digo a ti, ¿no? Esta vez no. No lo me lo digo tomo porque mal. es el título de la nueva novela de Juan Manuel Gil, premio Seix Barral en su momento. Y es una historia, como todas las suyas, muy curiosa, ¿no? Un día, a un conserje de un instituto, de un colegio en el que lleva trabajando 30 y tantos años, le llama al director y le dice: mira, te voy a ofrecer una cosa estupenda, te voy a ofrecer la prejubilación. Te vamos a poner una insignia, hacerte un homenaje con los alumnos y te deseamos que seas muy feliz. El conserje, que no se lo esperaba de ninguna de las maneras y que le siente mal, se levanta, sin decir palabra, lo mira, sale y lía una. No voy a contar cuál es la que lía porque uno de los misterios de la novela es ese, pero lía una con los alumnos, algo relacionado con una excursión, una enfermedad fingida, o la historia de un secuestro, en fin, una cosa bastante loca por una parte, pero que creo que toca un tema muy interesante, que es el de tanta gente que a los 50 años se queda en la calle, de pronto, o los 50 y tantos, o los 60, en un mundo donde los estados te dicen que te jubiles cada vez más tarde y las empresas te dicen que te prejubiles cada vez más pronto. Dice, pues estamos un poco perdidos. Como decía Borges, un pájaro no puede volar al norte y al sur al mismo tiempo y un trabajador tampoco, ¿no? Una obra muy interesante y, como todas las de Juan Manuel Gil, pues muy divertida. Te ríes, o sea, que va con tono de humor ese asunto, ¿no? Va con tono de humor, pero es un humor muy negro a veces y que te hace pararte en mitad de la risa y decir, oye, esto que está contando es un drama para mucha gente. Pues primera recomendación, Majareta, de Juan Manuel Gil, en Seix Barral. Vamos con la segunda. Riders on the storm. Wow. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Segunda lectura recomendada, Benja. Reliquia. Que tampoco va por ti. Me lo dices a mí, me quedo más tranquilo. Títulos que parece, pero no, tampoco va por Rafa Panadero. Reliquia es una novela muy dura y muy bonita de Paul Wass, publicado en la editorial Anagrama, que cuenta la historia real de la muerte de su padre, que se suicidó
y cómo después de pasar un tiempo él decide que tiene que contarlo, entre otras cosas porque en los suicidios siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando sobre todo no deja el que se mata una carta de ninguna explicación, ninguna justificación, si es que la hay de quitarse la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué no me dijo nada? ¿Y por qué no confió en mí? ¿Por qué no me pidió ayuda? ¿Qué pasa, no? Entonces, Paul Walsh lo cuenta amparándose en la lectura de libros de autores suicidas. Marina Svetaeva, en fin, Sylvia Plath, Anne Sexton y demás. Y es una escritura tan hermosa la de este muchacho que es joven, irritantemente joven. Lo hace tan bien, es tan delicado, es tan poético. Mira, estamos al Has revés, mirado ¿no? a William al decir irritantemente joven. Sí, William es irritantemente joven también, ¿no? Pero es una novela muy hermosa, no sé si es una novela o un texto muy hermoso que creo que va a hacer a mucha gente pensar qué bonito sería que la gente no tuviera que matarse, sobre todo en la soledad en la que se mata el padre de este muchacho. Por lo que sea, estoy pensando en que cada vez es más fácil, o se pasa antes de Promesa a Reliquia. Pero bueno, ahí va tu recomendación. Reliquia de Paul Walsh. Eso decía una amiga mía, la vida es injusta, se pasa del acné a las patas de gallo sin darse cuenta. Laura Piñero, del Faro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Preparada para hacer de jurado en el concurso de relatos Yo final del mes de siempre diciembre? preparada, me encanta. Pues vamos con ello. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Germán, pues vamos con ello. Estamos final de un mes un poco especial, ¿no? Porque este mes ha tenido 5 lunes. Así que hemos tenido 4 finalistas semanales y uno de ellos pues busca hoy el pasaporte para julio. Para la final de temporada en julio. Vamos a recordar antes de nada los relatos para la próxima semana. Los relatos para la próxima semana. ¿Con qué frase tienen que empezar? Pues mira, te voy a decir que me pillas porque hasta el jueves... Se ha notado que te hemos pillado, hasta el jueves... La paradiña te la digo yo, por si una noche decide devolvernos lo que se llevó. La tenía aquí subrayada, pero no estaba seguro. No te preocupes, Germán, que vas a tener ocasión de devolvérmela porque seguro que me voy a hacer un lío con las votaciones, que además son más complicadas al ser finales. Germán se ha parado como si fuera a tirar la opinión a Lopanenka. Hasta las 12 del mediodía este jueves, 1 de enero, los relatos tienen que empezar con por si una noche decide devolvernos lo que se llevó. Vamos a hablar ya con los finalistas de este mes de diciembre. Maru Cicuéndez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maru tiene 50 años, vive en Madrid, trabaja en un juzgado como gestora y lo tuyo fue llegar y besar el santo, ¿no? Finalista semanal por primera vez y pasas a la final mensual. Sí, la verdad es que muy contenta. Oye, hablábamos antes de lo de ser o no lector de poesía. ¿Tú qué tal te llevas con la poesía? No soy, he leído, leo de vez en cuando, pero no soy lector habitual de poesía. Soy más de relato corto, de cuento, de novela. De lo que nos trae aquí, de relato. Con dos poetas en el jurado debieras de haber mentido, pero bueno. Animamos a mentir a los otros 3 finalistas con los que vamos a ir hablando. Maru, mucha suerte. Vamos a saludar al segunda finalista, Andrea Ciudad, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Andrea tiene 34 años, de Mataró, Barcelona, educadora social en el Ayuntamiento de Canet del Mar, y a ti te pasó lo mismo, ¿no? Llegar y besar el santo, finalista semanal por primera vez, y aquí estás, final mensual. Sí, toda una suerte. ¿Cómo te inspiraste para tu relato, que se llama Caso Abierto? Bueno, supongo que mucha OCSI, muchos mentes criminales a lo largo de mi vida, y así llegó a mi mente. Bueno, pues no sé si preguntarte lo de la poesía, te doy la ocasión de mentir. ¿Eres lectora de poesía? Si me animas a mentir, te diré que sí. Pero... Libro de poemario tras poemario. Andrea, mucha suerte. Enseguida escuchamos tu relato. Caso Abierto se llama. El tercer finalista es Plácido Romero. Plácido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. 54 años, de Mancha Real, en Jaén, administrativo de la Junta. En tu caso, bueno, ya sabes de qué va esto, ¿no? Finalista semanal por 4ª vez. ¿Desde cuándo los escribes? No sé, tendrá unos 10 años, bueno, no lo sé, no lo recuerdo. Pero hace tiempo ya. Alrededor de 10 años. Y en tu caso, de forma intermitente. De forma intermitente. Y en tu caso, la inspiración para este relato que se llama Herencia, ¿de dónde vino? Pues de la situación política en general. De la situación política, da para mucho esto. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Algún libro que nos recomiendes? Bueno, ahora estoy leyendo un libro de Héctor Abad Facción Lice, que se llama Ahora y en la Hora.
Bueno, trata sobre Ucrania. Pues ha vuelto a quedar Sí, yo lo he leído, lo recomendamos aquí en la ventana. De aquí también. Pues nada, Plácido, mucha suerte con ese relato que se llama Herencia, inspirado en la situación política actual. Vamos con el cuarto finalista, Alberto Moreno. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. 50 años, vive en Talavera de la Reina, maestro de primaria en excedencia. Sí. Tengo en licencia por estudio. Estoy estudiando una mención de audición y lenguaje y este año no trabajo. Oye, ¿y sabes bien lo que es esto de llegar a una final? Porque estuviste incluso en una final anual, ¿no? Hace ya unos años. Sí, en el 22. ¿Te doy la ocasión también de mentir sobre tu afición a la poesía? Pues lo siento, pero no me sale mentir así forzado encima. Es verdad que me da un poco de rabia porque al final tiramos a la novela. A mí me gusta mucho el relato, el cuento corto, y la poesía siempre me ha llamado la atención, pero he leído muy poco, para que no vamos a engañar. A ver si después de la ventana de los libros de hoy leemos todos un poco más de poesía. Sí. Y leemos ese Cara de crimen, por lo menos, de William González Guevara. Mucha suerte, Alberto. Tu relato se llama Esperas. Gracias. Pues vamos a escucharlos. Empezamos con el primero, el de Maru Cicuéndez, que se llama Marcado. En la goma de sus calzoncillos la aguja se mueve con destreza. Con los pespuntes precisos acaba lo que el hijo le ha pedido. Verás, madre, qué bien vamos a estar. Vestido y con la maleta, se despide de todas. La madre, la mujer embarazada y las mellizas juguetonas, que están empezando a andar. En ellas va pensando cuando baja del avión, nervioso, con la ilusión de una nueva vida. En la casa que van a tener, una habitación para ellos, otra para la abuela y las niñas. Un perro también. Decide cuando el pastor alemán que sujeta a un policía se detiene frente a él. Bueno, ¿cómo termina en esa última frase? Qué bien lo ha armado todo el microrrelato con esa ensoñación para, a través de con dos detalles mínimos, que alguien está cosiendo unos calzoncillos en la primera frase y al final que vea un perro policía, tú te hagas toda la historia en la cabeza de qué es lo que está ocurriendo realmente y con esa ensoñación por el medio, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿no?, de ese relato. Pues este es Marcado, de Maru Cicuéndez. Vamos con la segunda finalista, Andrea Cidad, y su relato se llama Caso Abierto. Un policía se detiene frente a él y le ofrece una carpeta llena de documentos y fotografías. Esto es todo lo que tenemos hasta ahora. ¿Cómo es posible? 15 víctimas y ninguna pista que nos acerque al autor. Algo se nos está escapando. 14 víctimas, señor. 14. Entonces, claro, esas no son suficientes, ¿verdad? Una debería bastarnos. Céntrate en lo importante. Había dado por hecho que a estas alturas ya habrían encontrado el siguiente cuerpo. No recordaba haberlo escondido tan bien. Pues yo destacaría este microrrelato, la capacidad que tiene para recoger lo que es un puro lapsus lingüe. O sea, lo construye entero desde esa equivocación de 14-15 y está construido desde ese lapsus. Si ya es microrrelato es corto, pues además todavía aquí más concentrado esa instantánea de cómo este asesino sale de ese lapsus, ¿no? Un lapsus te puede llevar a grandes tragedias. Tercer relato finalista del mes de diciembre, se llama Herencia y es de Plácido Romero. No recordaba haberlo escondido tan bien. Había olvidado dónde guardé aquel sobre. Lo oculté hace 15 años después de aceptar un dinero que nunca debí aceptar. Quedó perdido en un libro que jamás terminé de leer. Durante la limpieza previa a la mudanza, mi hija lo encontró. La observé desde el pasillo, en silencio. La vi detenerse, abrir el sobre, revisar los billetes. Su rostro pasó de la sorpresa a un cálculo silencioso. Vaciló apenas un instante. Luego lo metió en su bolso, igual que hice yo cuando lo recibí. Supongo que algunos hábitos se heredan sin querer. Esto ojo con esconder sobres en libros de poesía que no terminas de leer. Que no terminas de leer. Bueno, y decía que Plácido que estaba basado en la inspiración. Bueno, ¿no? La situación política actual. Es curioso, ¿no? Porque el narrador sí muestra como un poco de arrepentimiento, ¿no? Dice al principio que nunca debió aceptar el sobre, pero la hija no. La hija ahora ya directamente, ¿sabes? Se lleva el sobre y a correr. Pues ese es el tercer relato, Plácido Romero, Herencia. Vamos con el cuarto y último finalista de este mes de diciembre, Alberto Moreno. Su relato se llama Esperas. Supongo que algunos hábitos se heredan sin querer. Mi padre pasa las horas mirando al cielo, esperando a que algún avión nos vea. Y mi hermano, igual. Ambos gastan su escasa energía dibujando en la playa un SOS gigante que la maldita marea siempre devora. Mis genes, en cambio, son diferentes. Yo me dedico a pescar, a escalar palmeras,
a reformar la cabaña y procuro no detenerme nunca. Al atardecer, tras la cena, también nos dormimos en posturas distintas. Papá y mi hermano boca arriba, mirando al cielo, y yo de lado, observando las fauces de ese maldito océano, por si una noche decide devolvernos lo que se llevó. Pues a mí me parece muy sugerente y bastante más profundo de lo que parece este relato de aventuras que juega con el imaginario de la isla desierta, del náufrago. Pero esa ausencia que cae en la última frase, la descripción de esos dos tipos de personalidades tan distintas a la hora de afrontar la tragedia, el naufragio donde viven, me parece que es un relato que tiene bastante... un relato, digamos, un poco filosófico. Pues no va más. Este era Esperas, de Alberto Moreno. Ya tenemos los 4 finalistas. Vamos con la votación. Los primeros en votar, los finalistas. Maru, ¿con cuál te quedas? Pues bueno, yo enhorabuena a todos lo primero y yo me quedo con Plácido. El tercero. Con Herencia. Andrea, ¿tú por cuál votas? Yo por el de Maru, el de Marcado. El 1 de Maru, Marcado. Plácido, tu turno. Yo me quedo con Esperas. Esperas, que es el cuarto, el de Alberto. ¿Y Alberto? Yo he votado el de Plácido. Que es Herencia, el tercero, ¿verdad? Que es Herencia. Sí. Muy bien. Pues nuestro turno, Germán, tú traes 2 votos, ¿no? Sí, yo traigo el voto del público y el voto de la élite. De la élite. ¿Cuál quieres primero? Siempre el público primero. Pues el público, mira, hemos recibido 128 votos, Herencia recibió 3 votos, Caso Abierto 12, Marcado 47 y Esperas, que es el que se lleva el voto del público, se llevó 66. O sea, el cuarto, ¿no? Esperas, de Alberto Moreno. ¿Y la élite coincide con el pueblo o una pues vez sí, más? coincide. También por Esperas. Muy bien, seguimos, Laura. Pues yo iba a votar por Esperas, de Alberto también. ¿Qué quiere decir iba a votar? Porque, bueno, digo, todo el mundo se ha puesto de acuerdo, parece. Algunos. Pues Laura también por Esperas. Benjamín, tu turno. No, yo voy a votar por Herencia, para romper un poco la tendencia. Mira, te ha salido... Se hace pareado. Uno de estos que te gusta, ¿no? Un ripio. Herencia, que es el tercero, ¿verdad? William, tu turno. Yo estoy con Benjamín. Herencia, de Plácido. Querido Rafa Panadero, te la han jugado. Estábamos hablando antes a micro cerrado que no queríamos que llegara este momento en que tenga yo que decidir. Vamos, Rafa, que tú puedes. Herencia o Esperas. Bueno, hay que decidir. Plácido, Alberto, lo siento, pero tengo que elegir. Había propuesto fuera del micro también lo sentimos todos, cambiar las reglas y que tuviera que votar el invitado, pero no me parece bonito, ya lo haremos más adelante. Además, el invitado ha votado. Hoy él ha votado ya, pero que tuviera que... Claro. Bien visto, Germán. Bueno, pues me voy a quedar con Plácido y su relato Herencia. Así que Plácido, enhorabuena, muchas gracias a los demás. Maru, Andrea, Alberto, eran muy buenos vuestros relatos, pero esto es así, hay que elegir uno. Plácido, pasas a la final de temporada, en el mes de julio. Pues enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, gracias. Y a seguir escribiendo. Enseguida vamos a encender la luz del faro, pero antes hoy viene un día muy poético. Sí. Benjamín, ¿qué poema nos quieres recomendar? Pues mira, una escritora canaria que ha escrito, que me gusta mucho como escribe, que se llama Silvia Rodríguez, y acaba de publicar un libro que se llama La desnuda raíz de la rosa. Y en ese La desnuda raíz de la rosa hay un poema donde se ve un gato. Pues ¿sabes dónde está un gato? A ver. En la ventana, un gato en la ventana, mira. ¿Dónde mejor? A veces orisquea las espinas de la noche y se relame en un trono de residuos, salivando las hebras de una presa fácil. Maulla para que miren las rayas de su cuerpo, las gotas de sangre fría que resbalan por sus bigotes de luz fluorescente. Vuelve a las paredes de papel rasgado, ronronea colgado como una araña celosa y anuncia su cacería con dóciles metáforas. Pues que Aristogato se ha quedado, ¿no? Sí, queda muy Aristogato, está muy bien. Pues con este poema cerramos esta ventana de los libros en la que nos ha acompañado William González, autor del poemario Cara de Crimen, 8º premio Espasa de Poesía,
publicado en Espasa. Mucha suerte con el libro, William, y muchas gracias por unirte a la conversación. Gracias, Rafa, por la participación. Ahora vamos al faro. Laura Piñero, ¿con qué va el faro hoy? Pues mira, hoy hemos hecho un poco concepto libre, ya que está terminando el año, y pedimos a los oyentes que nos digan cuál es la palabra que ha definido su año. No sé cuál sería la vuestra. Ahí os pillo. Momentos de silencio. Yo ya he tenido que pasar por el trance de deshacer el empate, no voy a pasar por esto. Tendría que pensarlo. Es verdad que esta semana es esta en la que todas, los periódicos, la hacen academia, salen este ejercicio de la palabra, ¿no? Claro. Ahora salió Arancel, ¿no? Arancel, según la Fundeu, por ejemplo. Es una palabra un poco fea, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí está. Vamos a hablar con Andrés Neumann, con el escritor, por el libro que hizo, que es una novela, es una ficción, pero está basada en la vida de María Moliner, que sabéis que ella hizo ese diccionario que se salía un poco de lo académico, de lo normativo, y hizo un diccionario que se apegaba a la calle, ¿no? Entonces, con esa idea, nosotros vamos a hacer nuestro diccionario particular. Se salía incluso de lo gimnástico, porque lo hizo sola. Sí, es verdad. Y alternando, cogiendo los ratitos que tenía, ¿no? Porque ella tenía otro trabajo, la familia, y de noche, como se hace el faro, se ponía a trabajar haciendo miles de fichas sobre eso. También vamos a hablar de la palabra guerra, por un montaje. Que podría ser la palabra del año. Sí, teatral, sí, la hemos pronunciado mucho, pero también un poco... No voy a decir fea, ¿no? Pero triste. Varios años, ¿no? Decidme que vosotros tenéis otras palabras más alegres que definen vuestro año. Sí, yo, por ejemplo, quirófano. Uy, esa no es muy alegre. Pues mira, yo tampoco. La mía es hipoteca, o sea que tampoco es muy alegre. Bueno, oye, eso es una fortuna. La mía es cavilación. Ahí va, explícanos esto. Sí, ¿por qué? Yo creo que a mi familia, después de la salida de Cara de Crimen, le ha tocado cavilar y reflexionar bastante. Entonces yo creo que viene bastante al hilo cavilación. Cavilación, pues me gusta más que guerra. Yo voy a sumar una más. Suma faro, que siempre es una palabra bonita. Faro es preciosa, además tiene muchas maneras de definirla, sí. ¿No? Conticinio. ¿Sabéis lo que significa? Conticinio, ¿no? Veo caras de... Yo la descubrí por una canción de Guitarrica de la Fuente. No nombra la palabra en toda la canción, pero buscando resulta que me va genial para el faro, porque significa esa hora de la noche en la que todo está en silencio. Es una palabra que está prácticamente en desuso y va genial para el faro. Es muy, muy, muy bonita. Muy farera. Pues eso sí, no especifica cuál es esa hora del día en la que todo está en silencio por la noche, porque cada uno tiene la suya. Pues mira, canción de Guitarrica no, pero alguna otra canción sí que podemos dejarte como idea para esta noche. Lo siento, me ha salido mi lado ochentero. Este es uno de los primeros singles que entró en mi casa con dinero de mi hermana y mío. F.R. David, probablemente un one hit wonder de estos, ¿no? Que solo tuvo como éxito esta canción, que luego sirvió de banda sonora al juego de palabras, ¿no? De Buenafuente. Es cierto. Y Berto, Words. Y suena muy noche tranquila y bonita, ¿no? Y agradable. Pues venga, que sea una noche tranquila y agradable con el faro. Gracias. Germán Solís, gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Benjamín. Nos vemos también la semana... Bueno, nos vemos el viernes. Chao, al viernes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.